Hola, bienvenido a esta segunda lección, Testimonio, hablando de Dios. Esperamos que la lección anterior haya acercado tu fe en Dios. Qué bueno que nuevamente estamos aquí para compartirte esta clase bíblica como un segundo paso que debe dar como verdadero creyente en Cristo. Te felicitamos. Una de las pruebas de nuestra fe es que en el corazón nace compartir la experiencia con personas conocidas y desconocidas. No calle su testimonio de salvación. Veamos cómo la Biblia nos invita a hablar a otros de Dios. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta dice, según Juan 4:39, ¿cuál fue la razón de que los samaritanos creyeran? Leamos este versículo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:39. ¿Tú por qué crees que los samaritanos creyeron? Así es. Ellos creyeron por el testimonio de la mujer. Esta mujer había fracasado en 7 matrimonios, pero tuvo un encuentro con Jesús. Ese encuentro la cambió por completo. Por eso muchos creyeron en Jesús por la transformación que tuvo esta mujer. Por eso es importante que contemos nuestro testimonio de lo que éramos antes de creer en Jesucristo y cómo somos ahora. Amén. Así que no callemos. Esta mujer tenía unas horas de haber creído en Cristo. Sin embargo, testificó a los hombres de su ciudad todo lo que Cristo había hecho en su vida. Eso demostró que hubo una verdadera fe en Cristo. Si ella pudo, también usted puede decir a otros cómo Cristo está cambiando su vida. Amén. Segunda pregunta. ¿Por quiénes más oró Jesús aparte de sus 12 discípulos según Juan 17:20? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. ¿Por quién más oró? Así es, por los que iban a creer en él por la palabra de ellos. O sea, Jesús oró por usted que creyó en él hace unos días. ¿No le parece maravilloso? Claro que sí. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. No nos avergoncemos de Cristo. ¿Qué significa avergonzarse de Cristo y su palabra? Vamos a ver algunos ejemplos en los que tú puedes decir cuál de estos incisos te parece la respuesta correcta. Amén. Inciso A, esconder la Biblia. Inciso B, rehusar asistir al hogar de esperanza o a la iglesia. Inciso C, no orar a la hora de tomar los alimentos. Inciso D, no cantar las alabanzas a Dios fuera de la iglesia. Inciso E, disimular que no conoces a quien nos llama hermano en la calle. ¿Cuál de estas te parece una respuesta correcta de avergonzarse? Exacto. Todas son respuestas correctas. Pregunta número 3. Según el apóstol Pablo en Romanos 1:16, ¿por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. ¿Por qué no debo avergonzarme? ¿Qué debería hacer? Así es, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Evangelio no es solo una filosofía de lo que debe ser el comportamiento humano, sino que es poder de Dios para rescatarnos de una vida perdida y vivir una vida nueva. Amén. Pregunta número 5. De acuerdo con Romanos 10:10, además de creer con el corazón, ¿qué otra cosa debemos hacer para ser salvos? Bueno, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué otra cosa debo de hacer aparte de creer en mi corazón? Así es, confesarlo con la boca. No es suficiente creer interiormente en Jesús, debemos confesarlo con nuestra boca públicamente, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso hacemos una oración donde aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Pregunta 6. En Romanos 10:14, el apóstol Pablo hace 3 preguntas. Romanos 3:14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pregunta número 1. ¿Qué falta para invocar a Dios? Exacto, creer en Él. Amén. Pregunta número 2. ¿Qué necesitamos para creer en Cristo? Excelente. Oír de Él. Última pregunta. ¿Qué necesita una persona para poder creer en el Evangelio de Cristo? Así es, que alguien le predique. Por eso tú y yo tenemos que estar dispuestos a predicar el Evangelio de nuestro Señor. Pregunta número 7. ¿Cuál es una de las pruebas contundentes de que alguien ha creído en el Evangelio? ¿Cuál crees que sea? Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. Entonces, ¿qué puede haber un testimonio de que realmente hemos creído? Así es, a hablar de Dios. En la Biblia vemos a la mujer samaritana, en cuanto creyó en Jesús, fue a hablar de Él a toda la ciudad de Samaria. Pregunta número 8. Además de dar testimonio de Cristo con palabras, ¿qué otra forma de testificar se nos muestra en Santiago 3:13? Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. ¿Qué crees que sería la respuesta correcta? Así es, la buena conducta. A partir de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, debemos demostrar con nuestros hechos que en verdad Cristo vive en nosotros. Un carcelero de una prisión en Roma, en la ciudad de Filipos, donde tenían preso a los apóstoles Pablo y Silas, tuvo un encuentro extraordinario con Cristo que lo llevó a renunciar a los dioses que tenía y depositar su fe solo en Jesús. En esta situación vemos que ¿qué tuvo que hacer este hombre para que su familia fuera salva? El versículo dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31.
¿Qué tuvo que hacer el carcelero? Así es, él tuvo solamente que creer. Estimado, aquí termina la lección, pero no podemos terminarla sin invitarte a que comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Vaya a quienes necesitan de Dios sin pena, sin miedo. Hable de lo que Él ha hecho en su vida y sea ejemplo de una buena conducta. No se desanime. Tenga un buen ánimo delante del Señor. Le invitamos a que se prepare para recibir las siguientes lecciones y asistir a las reuniones en los hogares. También nos gustaría que nos acompañe a la iglesia este próximo domingo. Nos dará mucho gusto saludarle y orar por todas sus necesidades. Recuerde que tenemos un versículo para memorizar y el versículo para memorizar de esta semana es, amén, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Mi amado hermano, que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.